Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bienvenido, esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy domingo 27 de febrero del 2022 te saluda a tu amigo Jorge Vázquez. El título para el día de hoy es Jesús ante el Padre. El versículo que acabamos de leer nos da una esperanza. Dice que Jesús entró hasta dentro del velo, donde se encuentra por nosotros. Ahora mire el versículo que tendremos para esta semana. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Es el versículo que estaremos repitiendo toda esta semana. Estamos ya en la lección número 10 y el versículo para memorizar dice de la siguiente manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Espero que te memorices este versículo y, más que memorizarlo, encontrar el verdadero significado. Mire cómo dice al final: sino entró en el cielo mismo. ¿Y qué hace en el cielo? Para presentarse, dice el versículo 24, ahora por nosotros ante Dios. Vamos a recordar un poquito el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mientras iba a salir de Egipto, recibió instrucciones a través de Moisés. Y en el capítulo 12, versículo 3 del libro de Éxodo, Moisés recibe una indicación para comunicarle a la congregación, al pueblo de Israel. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice de la siguiente manera, usted puede ver en la pantalla: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Se le estaba dando una indicación al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que iban a hacer? Iban a tomar un cordero por familia. ¿En qué mes? En el mes de Abib, en el mes primero para el pueblo de Israel. Después de la liberación iba a ser el mes primero, el mes 1, con el cual iban a iniciar su calendario. Así que en el primer mes, a los 10 días, iban a tomar un corderito. Ahora mire lo que dice el versículo 6 del mismo capítulo de Éxodo, capítulo 12. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, hablando del mes de Abib. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Iban a tomarlo en el día 10, lo iban a guardar hasta el día 14 y en las 2 tardes iban a ofrecer el sacrificio. Es decir, en la tarde del día 14 iba a ser la preparación para este día especial. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ahora miren cómo le llamaron a esa fecha o a ese evento. Vamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículos 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, porque había establecido un tiempo Jehová para esas fiestas. No se iba a celebrar en cualquier día, tenía una fecha establecida. Dice el versículo, en el mes primero, a los 14 del mes. ¿Te acuerdan del corderito que guardaban, que lo iban a inmolar en la tarde? Es la misma fecha que está hablando el versículo 5 del capítulo 23 de Levítico. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La fiesta de la Pascua se celebraba en el primer mes, en el día 14, entre las 2 tardes. La Pascua es de Jehová, era una liberación, representaba una liberación para el pueblo de Israel. Y ese corderito era inmolado, era sacrificado en esa tarde. Era una fiesta especial que iba a celebrar el pueblo de Israel. Ahora vamos a adelantar el calendario y vamos a ir al tiempo de Jesús. Vamos a pasar del tiempo del pueblo de Israel mientras iban peregrinando al tiempo de Jesús cuando vino a la tierra. Y vamos a ir justo al tiempo cuando estaba a punto de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 19, versículo 14. Era la preparación de la Pascua. Miren la fecha que se estaba celebrando. ¿Cuándo se celebraba la Pascua?
Dice que la Pascua se celebraba en el mes primero a los 14 días. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Está hablando Pilato. Pilato estaba hablando ante los judíos y le está diciendo: he aquí vuestro rey. ¿Y cuál era la fecha? Era la preparación de la Pascua. Entonces quiere decir que era el día 14 del primer mes. Se estaba celebrando la Pascua. Ahora dice acá que estaban en la hora sexta. Es decir, en ese momento Jesús ya estaba colgado en el madero. La fecha que iba a morir Jesús era justo cuando se celebraba la Pascua. No era casualidad. Había un tiempo establecido, y ese tiempo establecido coincidía con el Cordero Pascual, cuando se daba muerte, cuando se sacrificaba. Lo que se había instituido con el pueblo de Israel se estaba aplicando en estos momentos. Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 27 versículo 46. Cerca de la hora novena era ya por la tarde. Era la hora también del sacrificio de la tarde del Cordero Pascual, el que hacía el pueblo de Israel. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pronunció estas palabras. Y si usted va al versículo 50 del mismo capítulo, dice que entonces se entregó el Espíritu. Es decir, en ese momento Jesús murió. Ahora, ¿a qué hora murió? A la hora novena, en la tarde. La hora cuando era inmolado el Cordero. Había un significado especial. Mire que dice Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Tenemos una esperanza, una seguridad. Lo que se había dicho con el pueblo de Israel se dio cumplimiento con Cristo Jesús cuando vino a morir por nosotros. Ese corderito que estaban entregando era en señal de liberación, de sacrificio, de una entrega. Cristo Jesús lo vino a hacer, y somos libres del pecado. Somos libres de la condenación que el pecado trae, y tenemos una oportunidad al plan de redención. Mire cómo sigue diciendo este versículo: y que penetra hasta dentro del velo, porque Cristo Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por ti y por mí. Donde Jesús, dice el versículo, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. Y es que en esos momentos Cristo Jesús sigue extendiendo su gracia, y esa es la función que hace ante el Padre: intercede por ti y por mí. Hoy es el momento de acercarnos a Jesús. Él ha muerto, se ha sacrificado por ti y por mí. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.